Bueno, bienvenidos todos a un momento tan importante como es el venir a orar como iglesia, porque es sumamente importante. Creo que la iglesia de hoy en día ha menospreciado la oración y es la herramienta más eficaz que tenemos. Podríamos tener muchas enseñanzas acerca de la oración, porque una de las cosas que más menciona la Biblia es el orar y el adorar. Son dos cosas que el creyente debería tener como práctica, como disciplina, todos los días. Y no solo todos los días, sino constantemente, en toda hora, en todo momento, en una acción de ruego y súplica. Así es como nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un estudio o una pequeña meditación acerca de lo que tiene que ver con la oración, pero desde la óptica de la carta de Santiago. Así que podemos abrir la carta de Santiago. Vamos a concentrarnos básicamente en el capítulo 5, haciendo un pequeño repaso por toda la carta. Lógicamente, por cuestión de tiempo y porque lo prioritario es que oremos como iglesia, entonces vamos a hacerlo como bastante fugaz, ¿verdad? Pero sí tratando de tener un entendimiento claro de lo que el expositor o el medio hermano de Jesús nos dejó por escrito. Digo medio hermano porque este Santiago no es Santiago el apóstol, es Santiago el hermano de Jesús por parte de María y de José. En Santiago 5:15, y como le digo, vamos a ver así a grandes rasgos toda la carta. En Santiago 5:15 dice así: y la oración de fe salvará al enfermo. Eso lo dice en Reina Valera 60. Hay otras versiones que dicen: y la oración de fe sanará al enfermo. Salvará o sanará es enfocado al mismo énfasis, al mismo concepto, que tiene que ver con la sanidad. Cuando escuchamos eso, es una herramienta que la mayoría de las personas, cuando lo lee, lo usa y lo usa mal. ¿Por qué lo usa mal? Porque lo agarra solamente la oración y se hace toda una teología acerca de por qué oramos. Y nosotros pensamos muchas veces que oramos nosotros para cambiar las cosas según nuestro criterio y porque podemos o tenemos el poder de cambiar las cosas. Antes de abordar Santiago, me gustaría que hiciéramos una pequeña lectura. Si gusta, marcan la epístola. Y en 2 de Timoteo 2:14 tenemos que ver algunos principios bíblicos para poder nosotros siempre estudiar con las leyes de hermenéutica correctas. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 14, Pablo le escribe a Timoteo exhortándole de esta manera: recuérdales esto, dice Pablo, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Lo primero que Pablo enseña es que nosotros no debemos de usar la Biblia para contienda. Nosotros no debemos de usar la palabra para poder tratar de mostrarle a los otros cuánto sabemos. La palabra solo tiene un propósito, y es que nos sirva de provecho para que nosotros en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos, agrademos a Dios. Es lo mismo que la oración y es lo mismo que la adoración, el mismo principio. Fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para orarle a Dios, fuimos creados para tener esa relación íntima con Dios. Todo lo demás es añadidura. Y así es como Jesús lo menciona en su exposición a los apóstoles, cuando les dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dice que la Biblia no debe ser para contienda, o sea, no contendamos sobre palabras. Continúa diciendo Pablo a Timoteo: la cual para nada aprovecha. ¿Qué? La contienda, la discusión. Si ustedes o yo entramos en una discusión por cuestiones de palabra de Dios, a nosotros Pablo nos hace ver que eso no lleva a ningún provecho. Lo único que va a hacer es causarnos problemas y dificultades más que aprovecharnos. Dice que, sino que para perdición de los oyentes. Si hay personas que están alrededor de nosotros y nos ven discutiendo por asuntos de la palabra de Dios, lo único que va a hacer es que estas personas se pierdan. Cuando digo pierdan, no estoy hablando de infierno o cielo, porque eso, la justificación está en la mano de Jehová, la salvación es de Jehová. Pero sí podemos confundir a las personas y que las personas empiecen a hacer o entender algo que no está puesto en la Biblia. ¿Por qué? Por nuestra vana discusión. Dice en el verso 15: procura con diligencia. Y esto es muy importante. O sea, procura
con certeza, procura con orden, procura con mucho cuidado, con diligencia. Diligencia es poner todo nuestro esfuerzo para hacer las cosas de forma correcta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche cómo cierra este verso, que usa bien la palabra de verdad. Ok, vamos a volver a Santiago, pero vamos a rescatar algunos principios que nos está dejando Pablo en su carta a Timoteo. Lo primero es que dice que use bien la palabra de verdad. Siempre nosotros tenemos que entender lo que no es para poder entender lo que es en cualquier exposición. Por tanto, quiere decir que si Pablo dice que usemos con diligencia, que si hagamos las cosas correctamente y que usemos bien la palabra de Dios para no ser avergonzados, implica que algo estaba sucediendo o algo de una vez Él nos advierte que puede suceder. Es usar la palabra mal. Eso es lo que implica. Lo que implica es que podríamos nosotros negligentemente estar enseñando a otras personas y no de una forma diligente. Implica también que por enseñar negligentemente podríamos estar provocando contiendas nosotros mismos. Entonces dice que cuidado, no vayamos a ser obreros que nos veamos en circunstancias que nos avergüencen. Solo piense esto. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado? Piense esto, solo cuántos de ustedes. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido familiares enfermos? ¿Cuántas veces hemos orado por alguien para que se sane y esta persona no se ha sanado? ¿Ahora usted por alguna persona para que Dios le sane y ha muerto esta persona? ¿Ahora usted por alguna persona para que se le quite alguna aflicción y no se le quita esta aflicción, sino que ha permanecido por el tiempo aún hasta la fecha? ¿Por qué? ¿Será que no tenemos fe? ¿Será que la otra persona no tiene fe? ¿Será que estamos orando mal? ¿Será que andamos en pecado? ¿A qué se deberá eso? Bueno, resulta que si nosotros somos negligentes en nuestra forma de estudiar la Biblia, vamos a tener problemas a la hora de interpretarla. Por eso Pablo hace esa advertencia a Timoteo. Pablo a Timoteo le advierte que no haga las cosas por contienda y que las haga diligentemente. Pero además de eso, una de las cosas que nosotros debemos de aprender cuando se hace algo negligente es en la interpretación del texto. Porque el problema que hay en la actualidad y ha habido siempre durante la historia de la humanidad, cuando ha tenido que abordar textos del Señor Jesucristo o textos de Dios o palabra de los apóstoles o palabra de los profetas, no importa lo que tome, el problema que ha habido no es la iluminación, no es lo que Dios dio como revelación. El problema siempre ha sido la interpretación de esa iluminación, de esa revelación. Ese es el problema. La palabra de Dios es veraz, es perfecta, podemos confiar en ella, pero la interpretación es la que nos ha llevado al conflicto y a los problemas de división. Cuando yo entiendo eso, debería empezar a buscar las razones por la cual se interpreta mal. Algunas de las razones es entender mal el texto. Esa es una de las razones. Entender mal el texto. El texto dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. Si yo lo entiendo mal, pienso que cada vez que oro va a pasar eso. Va a sanar al enfermo. O va a salvar al enfermo. Pero no necesariamente, porque hemos experimentado todos que hemos orado y a veces no ha pasado. O muchas veces no ha pasado y a veces la mayoría de las veces no pasa. ¿Será que entonces el texto se equivocó? ¿Será entonces que a la hora de escribir Santiago puso palabras que realmente no coincidían con el carácter de Dios? El segundo punto es entender menos de lo que dice el texto. A veces el texto nos abre a nosotros toda una posibilidad de revelación del carácter de Dios y nosotros no vemos todo lo que el Señor nos está dando dentro del texto. También puede ser entender más de lo que dice el texto. O sea, poner más palabra, más interpretación de lo que Dios realmente puso en ese texto. Otro problema, y es uno de los problemas que más causan dificultades, ajustarlo a las corrientes populares mal enseñadas. ¿Cuándo yo ajusto un texto a las corrientes populares mal enseñadas? Desde más o menos unos 30 años, y si no el pastor me corrige, ha venido una tendencia al decláralo y, ¿cómo se dice, pastor?
Es, confiésalo, decláralo y recíbelo. Esa es la tendencia. La tendencia es declaramos y recibimos porque nuestra palabra tiene poder. Bueno, nuestra palabra tiene poder, es cierto, la Biblia lo dice, pero ¿en qué área? ¿Le podemos poner más o le podemos poner menos? Entonces esa confesión positiva, que se le llama actualmente, es una corriente popular, es una moda. Entonces las personas que estudian la Biblia mayormente se toman de esa moda y la presentan porque es popular, es agradable, nos hace sentir bien. Entonces usted tiene personas que declaran que no se van a enfermar y tenemos personas que están en la corriente esta de la declaración positiva, muriéndose y enfermándose. ¿Cómo explican eso? Y lo podemos ver actualmente con un hermano que es cantante, que está pasando por un cáncer terminal. ¿Y cuánto no le han declarado a él? Y él continúa con esa lucha con el cáncer. Y si nos hacemos una pregunta, ¿quién tiene menos fe? ¿Él o el que le está declarando? Porque reconocemos, la mayoría de las personas, que es un hombre de fe, es un hombre que está luchando con su enfermedad y hasta la fecha está hablando positivamente de ella y de Dios. No lo rechaza, no habla mal, no habla negativamente. Entonces, ¿quién tiene menos fe? ¿Él o los que están declarando? Resulta que si le ponemos más, podríamos decir que uno de los dos está mal. Y si le ponemos menos, podríamos decir que uno de los dos está mal. Cuando digo más o menos, es que nuestro razonamiento podría venir y por consecuencia tratar de explicar algo que usted y yo no podemos explicar. Porque solamente Dios tiene la respuesta. Solamente Dios lo puede explicar. O podríamos ajustarlo a las experiencias personales. Y resulta que yo hago una oración y me funcionó. Y entonces le enseño a todos esa oración y para que a todos les funcione. Pero resulta que tal vez funciona conmigo. Tal vez yo tengo una experiencia con Dios que es solamente para mí. Tal vez René tiene una experiencia con Dios que es solamente de él con Dios. Y no se va a repetir con nadie más. Pero nosotros lo hacemos popular y se lo tratamos de recetar a todo el mundo. Es como cuando usted va al médico y el médico le manda a usted una medicina que le funciona a la perfección. Entonces alguien le dice, mira, padezco esto, mira, tómate esto porque a mí me hizo bien. Y probablemente a esa persona no le va a hacer nada bien, hasta podría caer hospitalizada. Porque todos somos diferentes, todos los organismos son diferentes y todas nuestras vidas son diferentes. Entonces, la vida de cada uno de los que estamos acá delante de Dios es completamente diferente la una de la otra. Son diferentes cosas las que Dios trata en nuestros corazones que la que Dios trata en el otro individuo. También podría ser que lo ajustemos a las experiencias personales de otra persona, el texto. Entonces, como al otro le funcionó, yo se lo receto a todo el mundo, incluso aunque a mí no me haya funcionado. Así que, con esto en la mente, vamos a tomar otros puntos en cuenta. Jesús sanó a gente que no conocía. Entonces, cuando nosotros le oramos al Señor y pensamos que porque declaramos va a suceder algo, pensemos cuando Jesús sanó a personas que no conocían o no lo conocían a Él conoce a todo el mundo, pero me refiero a que no lo conocían, como en Juan 9, si usted lo lee en su casa, el 34 y el 38, hay un ciego que Él sana que no lo conocía, no sabía quién era Él, y todavía hasta el final todavía no sabía quién era Él, porque le preguntaban, ¿y quién es? Y no sé, yo solo sé que me dio la vista, solo sé que me sanó, decía este hombre. Así como cuando iba a la orilla, él caminando y le salía a alguien, Jesús, Hijo del Altísimo, ten misericordia de mí, el Señor lo sanaba. También había gente que le pedía sanación y sí lo conocía. Entonces no tiene que ver ni siquiera en el asunto de si lo conozco o no lo conozco, sino que cuando Él le place, Él va a sanar a una persona aún sin que le ore, o va a sanar a una persona cuando le esté orando. Otra de las cosas es, ¿cómo es que una persona como Pablo, que tenía un don de sanidad, a tal dimensión de fe, una persona que el 70% del Nuevo Testamento lo escribió y nos habla de la relación con Dios, no pudo sanarse a él mismo? O sea, ¿cómo es que él no puede declarar para sanarse a él mismo, sino que más bien lo único que dice que le ruega a Dios y Dios le dice a él que se quede con eso, que le baste la gracia? Lo cual implica que no tenía él la capacidad de sanarse a sí mismo. A veces hemos orado porque algo suceda con una persona y a esta persona Dios le favorece, pero cuando oramos por nosotros no.
volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué? También a nosotros Juan nos enseña que las oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios, como lo dice en 1 Juan 5:14. Debe alinearse a la voluntad de Dios, debe alinearse al pensamiento de Dios. Ahora vamos a abordar el capítulo 5 de Santiago, pero haciendo un repaso rápido por los primeros capítulos, solo extrayendo algunos versos. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿cuál es la idea central del libro de Santiago? Esa es lo primero que tenemos, que no es un libro, sino que es una epístola, es una carta. ¿Cuál es la idea central de esa carta? ¿Qué es lo que toca primariamente todo ese documento? Bueno, para eso tendríamos que irnos al capítulo 1 y así a grandes rasgos, no le voy a mencionar los versos para tratar de aprovechar. Primero, que habla que la prueba de la fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, una de las cosas que Santiago aborda es la fe. Una de las cosas, no todas las cosas, una de las cosas, aborda la fe. También dice que se pida con sabiduría, estoy hablando del capítulo 1, y que se pide esa sabiduría, la vamos a recibir. Entonces también una de las cosas que Santiago aborda dentro de todo este documento es la sabiduría. Pero escucha esta palabra y me gustaría que le ponga mucha atención. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Paciencia. Y por favor póngale atención a esto, porque podría ser el centro de toda la carta. Aunque no es el centro, podría ser el centro, acompañado de otros principios bíblicos. Pero habla de la fe, nos habla también de la sabiduría y aborda la paciencia. ¿Por qué le digo que le ponga mucha atención a la palabra paciencia? Porque se repite mucho esta palabra paciencia por todo el documento. Entonces dice que bienaventurado es el varón que soporta, y para soportar hay que tener ¿qué? Paciencia. Usted no puede soportar si usted no tiene paciencia. Dice, porque el que soporta la tentación, cuando haya resistencia, necesitamos tener paciencia para resistir. En el capítulo 2 dice que la práctica de la fe sin hacer acepción de personas es lo que Dios quiere que hagamos. Nuevamente vuelve a abordar la fe. Dice así en el verso 14 del capítulo 2: hermanos míos, ¿en qué aprovechará si alguno tiene fe? Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No voy a hacer una exposición de todo el capítulo 2, sino que Santiago es claro que la fe, si no tiene resultados, no es fe. O sea, la fe, si no hay resultados, no es fe. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no tengo resultados, no tengo fe. Ahora volvamos a lo que estamos estudiando, la oración. ¿Se acuerda lo que estamos estudiando? Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Si yo oro con fe y el enfermo no se sana, si el enfermo no mejora, entonces la pregunta sería, entonces si no hay resultados, ¿cómo califico mi fe? Porque no hay resultados. Yo pongo toda la fe en mi oración y no veo resultados. ¿Han orado ustedes con fe, con confianza, sabiendo que Dios es el Señor, que es el que da todo, y no reciben lo que piden? Bueno, eso es lo que nos aborda el capítulo 2 de Santiago. En el capítulo 3, él viene y hace toda una exposición que es alrededor de la lengua, el uso de la lengua, cómo usamos la lengua. Y una de las cosas que nos llama la atención a nosotros es la murmuración entre los unos y los otros. ¿Cómo murmuramos los unos y los otros? Recuerde que al principio hablamos que Pablo le exhorta a Timoteo que se haga el estudio bíblico, que se haga todo lo que se hace sin contienda. Pero resulta que nosotros, una de las cosas que más hacemos y nos sale tan fácil, tan fluido, es la murmuración. Murmuramos los unos de los otros. Me gustaría que alguien de los que están acá levante y diga aquí su mano y diga: yo nunca he murmurado ni murmuro de nadie, ni de afuera ni de la iglesia. ¿Alguien podría hacer o decir eso aquí, delante de Dios? Como Dios, como testigo, decir: no, yo no hago eso, yo no lo he hecho. ¿Sabe qué dice Santiago?
que todos lo hacemos, que todos somos ligeros, que no se puede refrendar la lengua, o sea, que no la podemos sostener. Entonces se dice que todos, creo que estamos involucrados, ¿quiénes? Todos. Pero esa misma lengua es la que vamos a usar para orar, es la misma lengua que vamos a usar para adorar, es la misma lengua con la cual vamos a bendecir al Señor. Y esa misma lengua murmura de los hermanos, esa misma lengua critica, esa misma lengua se siente mejor que los otros. Entonces dice, esto no puede ser, dice. Esto no puede ser, dice Santiago. ¿Cómo va a salir agua dulce y agua amarga de la misma boca? Pero sale dulce y sale amargo. ¿Por qué quise capturar eso? Para que cuando lleguemos a la parte final del capítulo 5, donde estamos viendo esta línea, entendamos que esa lengua que le ora al Señor, esa lengua misma sale de ella pura impiedad. Por eso Isaías, cuando vio el trono, dice, él dice, esto es, mis labios, dice, son impuros, y estoy con un pueblo que es impuro, porque él sabe de esto, él reconoce nuestra condición. Nosotros nos creemos más de lo que somos, nos creemos mejor de lo que somos, y a veces creemos que porque somos mejor de lo que somos, estamos por encima de otras personas. Por eso es que cuando él aborda el capítulo de la lengua, en el verso 17, él termina diciendo que nosotros, dice, la sabiduría, recuerda lo que es, nos dijo que pidamos sabiduría, dice, pero, ya lo perdí, a ver, pero la sabiduría, verso 17, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, y escuche cómo cierra, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Saben qué significa incertidumbre? ¿Qué es algo incierto? Que no se sabe. Es contrario a la palabra fe. La incertidumbre es contraria a la fe. Cuando yo tengo certidumbre es que tengo fe. Cuando tengo incertidumbre no tengo fe. Entonces dice que cuando yo me relaciono con las personas, con mi hablar, esté con ellos o no esté con ellos, yo puedo producir que esté en una posición de incertidumbre y de hipocresía. ¿Delante de quién? ¿Se ha puesto a pensar? Cuando yo oro al Señor y yo he hecho un ejercicio de mi lengua con otras personas, esas personas no se dieron cuenta, pero ¿quién se dio cuenta? ¿Quién se da cuenta cómo yo hablo? Dios. Por eso es que a nosotros también se nos enseña a través del libro de Hebreos que para acercarse a Dios hay que creer que Él hay. Si yo me acerco a Dios y creo que Él existe, creo realmente que Él existe, yo voy a tener presente todo esto. Porque cuando me voy a acercar a Él, una de las primeras cosas que Él me va a pasar es cuentas. Y me va a sacar la factura y me va a decir, si tienes un problema con tu hermano, cuando vienes a presentar la ofrenda, vaya y arréglese con su hermano. Pero mi hermano no sabe. Bueno, pero hay un problema. Nosotros nos estamos acercando a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que no quiere hipócritas delante de Él. Pero ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos si nosotros somos tan ligeros para hablar? Somos tan ligeros para hacer las cosas, pero decimos que tenemos fe. Y si yo tengo fe, lo primero que tengo que creer es que le estoy hablando a un Dios que está vivo. Ese es lo primero que yo debo de reconocer. Y cuando yo le hablo a ese Dios que está vivo, resulta que cuando ese Dios me escucha, Él va a tener una respuesta. O básicamente va a tener 3 respuestas a lo que yo estoy pidiendo. La una es no. No. Mire, Señor, sáname. No. Y listo. Es que, Señor, quiero que me quites esto. No. Y cuando Dios dice no, ¿qué es? No. O podría decir, sí te voy a sanar y te voy a devolver la salud y me va a devolver la salud. Hablando de salud, porque es lo que estamos hablando aquí, la oración de fe sanará al enfermo. Sí, lo voy a sanar y lo sana inmediatamente. Sea que lo pidamos o sea que no lo pidamos. Solamente por la pura complacencia. Y la tercera podría ser, sí, pero todavía no. ¿Qué significa? Que nos pone en la silla de la espera. ¿Sabe cómo se le llama esa silla de la espera? Paciencia. O sea, tenga paciencia que lo voy a hacer cuando yo quiera. Todo tiene su tiempo. No ya, cuando yo quiero. Hasta que tu corazón esté listo. Hasta que puedas recibir lo que te quiero dar. Pero ahorita no, porque vas a ser un mal administrador de lo que te voy a dar.
Y mientras nosotros no maduremos, no crezcamos en nuestra relación con Dios, Él nos tiene sentados en la silla de la espera. Y esa silla se llama paciencia. En el capítulo 4, Él viene y nos dice así. Voy a leer el capítulo 4, déjeme ver el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Tenemos claro todo lo que venimos hablando? ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatid, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Mal, para gastar en vuestros deleites, lo cual Santiago está abordando el egoísmo. Cuando yo me acerco a Dios, por lo general nos acercamos de una forma egoísta, pensando en nosotros. Yo le comentaba al pastor cuando estábamos estudiando esta semana, o nos comentábamos los dos, acerca de qué fue lo que hizo que Abraham se le llamara el padre de la fe. El texto en Romanos dice que cuando a Abraham se le dijo que saliera y fuera a donde tenía que ir, cuando se le dijo que se le iba a dar una descendencia, habían dos circunstancias que impedían que él pudiera creer en eso. Es lo que se llama esperanza contra esperanza. Una de las cosas que afectaba es que él era un hombre mayor. Gracias, mi hermana. Que él era un hombre ya anciano. Eso era lo primero. Lo segundo que afectaba era que su esposa era estéril. Esa es sobre lo que él podía basar su esperanza. O sea, ¿en qué podía basar su esperanza él? En las circunstancias humanas. Pero cuando Dios le dijo a él que se moviera de un punto a otro y después lo prometió una descendencia, la palabra dice que él creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia y qué fue lo que él creyó? Resulta que él no creyó en solamente no creyó en que se le iba a dar descendencia. Él no creyó solamente en que iba a tener una tierra donde iba a morar con su descendencia. Eso no es lo que él tenía como fe, aunque tenía esa fe. Nosotros si agarramos y vemos que dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo, o la oración de fe sanará al enfermo, podríamos creer en esa promesa. Y esa promesa podría ser lo que nos genere a nosotros fe, la promesa. Como la palabra podría generarnos fe, el escuchar y decir, es que es palabra de Dios, yo creo en esta palabra. 3 problemas tenían los hebreos y hasta la fecha lo tienen. El primer problema es la Torah, idealizar, endiosar, ok, gracias. Endiosaron la Torah. ¿Cómo endiosaron la Torah? O sea, hicieron un Dios de la Torah. A veces hacemos un Dios de la Biblia. ¿Cómo? ¿Pero eso está mal? Sí está mal. Porque agarramos la Biblia, hacemos un Dios y con nuestra mala interpretación empezamos a levantar altares. Endiosaron el templo. Endiosaron a Moisés. Endiosaron a Salomón. Por eso es que Jesús le dice, alguien mayor, dice que Moisés, alguien mayor que el templo, alguien mayor que Salomón está delante de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner ni siquiera la misma Biblia por encima del que la escribió. Cuando digo la escribió no estoy hablando del escritor, estoy hablando del que la inspiró. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le dijo a Oseas que se fuera y se casara con una mujer fornicaria que tenía todo el potencial para hacerse prostituta. Pero en Deuteronomio dice que no haga eso. Pero resulta que Dios es Dios, Él hace como Él quiere. Y le dijo eso a Oseas, ¿y qué tenía que hacer Oseas? Obedecer. Si Oseas hubiera, ¿cómo dijo pastor? Endiosado, el texto de Deuteronomio le hubiera dicho al mismo Dios, no, eso yo no lo hago, porque no lo dice ahí. Pero Dios le indicó a él lo que tenía que hacer porque Él es Dios. También en el texto nosotros vemos y escuchamos que dice la palabra de Dios que las personas no tienen que hablar con espíritus, con hechicería, y nos encontramos un texto muy controversial donde vemos a Samuel, y voy a poner comillas por ahora aunque podemos abordarlo,
puede ver usted a Samuel hablando con Saúl y Samuel ya había muerto. Pero usted se devuelve en el texto y escucha las palabras de Samuel antes de morir. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Mañana estarás ¿dónde? Donde yo estoy. Estarás conmigo, le dijo, así le dijo. No vamos a hacer un estudio de eso, solamente le digo que lo que Dios puso ahí en su carácter lo puso porque nos quiere enseñar algo. ¿Qué nos quiere enseñar Él? Soberanía. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Él puede hacer acepciones o excepciones a lo que Él puso, porque Él es Dios. Hay alguien mayor, dijo Jesús. Él es Dios. Con eso vamos a abordar el capítulo 5, que es el que estamos estudiando hoy. Y el capítulo 5 de Santiago empieza de esta manera: por tanto. ¿Por tanto qué? Todo lo que acabamos de ver, así como a vuelo de pájaro, como en un relámpago, tiene que traernos a nosotros a considerar lo que él está escribiendo aquí. Capítulo 5 de Santiago. Dice así: por tanto, hermanos, tened, ¿me ayudan con la palabra que está ahí? Paciencia, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo se debe acabar la paciencia? Hasta que el Señor venga. ¿Están enfermos? ¿Alguien está enfermo? ¿Le está orando usted a alguien para que se sane? ¿Está orándole a Dios para que alguien se sane? ¿No se ha sanado? ¿Qué tiene que hacer? Seguir orando. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y si la persona muere antes de que venga el Señor, ¿eso es qué? Soberanía de Dios. Pero tenemos que seguir orando. ¿Cómo? Con paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana o tardía, que podría ser que nos sea respondido antes, o como dije yo, que podía Dios responder, sí, pero todavía no. Tened también vosotros, otra vez paciencia, afirmad vuestros corazones. Afirmar el corazón implica que yo debo de depositar mi confianza no en lo escrito, no en el milagro. No debo de depositar mi confianza como lo hizo Abraham en la promesa. Lo hizo porque dice el libro de Romanos, que él depositó su confianza por de quién venía la promesa. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que él creyó no por la promesa, no por lo que iba a recibir, sino por quien la dijo. Ahí es donde radica la fe. La fe radica en que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, délo por seguro. Si las circunstancias varían, siga confiando en que Dios lo dijo. Si no es en el tiempo que queremos, es porque Dios lo dijo. Si no es en esta vida, sino hasta la otra, es porque Dios lo dijo. ¿Cómo? Pero si se murió, no fue sí, pero probablemente esa persona la vamos a ver y nos vamos a gozar con ella en la eternidad con Dios. Entonces sí la salvó. Entonces sí la sanó. Porque no es a nuestra perfección, es a percepción, es a los ojos de Dios. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Se acuerda de la murmuración? Qué barbaridad, hermano, seguro usted no ora con fe. Ay, mi hermana, ¿quién sabe qué está? Seguramente usted está en pecado. ¿Quién sabe qué es lo que está haciendo? ¿Está leyendo la Biblia todos los días? ¿Está orando todos los días? ¿Realmente está cumpliendo con los preceptos de Dios? ¿O no le pasó eso a Job con los amigos? Hubo un cuestionamiento porque nos cuestionamos los unos a los otros constantemente. ¿Y por qué le digo eso? Porque tenemos que ligarlo a todo lo que Santiago viene hablando. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, o sea, está cerca. ¿Quién es el juez? Jesús. Hermanos míos, tomad como, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿A todos los que sufren? Piense algo. Si yo me meto a un banco y me meten preso y estoy lejos de mi familia, de mi esposa, y estoy sufriendo, ¿entro dentro de esa bienaventuranza? No, porque infringí el orden de la ley de Dios. Si yo vengo y hablo mal de mi hermano René
y René se enoja conmigo y yo sufro porque se enojó conmigo, ¿soy bienaventurado? No, porque infringí la ley de Dios. Bienaventurados los que sufren son los que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y porque hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, aunque no resulte lo que quieren, pero están siguiendo el lineamiento de Dios, son bienaventurados. ¿Ora usted por una persona que está enferma? ¿Se ha sanado esa persona o continúa esa persona aún enfermo? Porque estamos hablando de que la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo. Pero si usted ora con el corazón correcto, con la fe correcta, depositado en la persona correcta, y no pasa nada y está sufriendo porque no pasa nada, porque está en el no o está en el todavía no, mi hermano, usted y yo somos bienaventurados. Porque aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo imposible y aún en medio de que no tengamos la respuesta que deseamos, seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos depositándolos en Él. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? ¿A quién está exaltando aquí? ¿A Job o al Señor? Al Señor, que al final de cuentas, aunque Job no entendía, lo llevó a un buen fin. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, no se ponga a declarar, mañana vas a salir sano, a partir de mañana van a hacer las cosas, porque estamos declarando sobre la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser mesurados, tenemos que ser cuidadosos a la hora de abrir la boca. Yo no puedo llegar y decirle a una persona, es que usted a partir de ahora, mañana ya no tiene nada, porque le puse la mano encima y la oración de fe, dice, del justo puede mucho. ¿Cómo la oración del justo puede mucho? Pero está enfermo, entonces yo no soy justo. O esta persona no tiene fe. ¿Dónde está el problema? Que es lo que venimos hablando hace rato. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Verso 13, ¿está alguno de vosotros afligido? Y empieza a enseñarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál fue la palabra importante que venimos arrastrando? Paciencia. Tenemos que acercarnos a Dios con paciencia, en certidumbre de fe, saber que lo que Dios hace para nosotros es lo mejor. Y ahora dice, ¿está entre vosotros alguno afligido? ¿Qué? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Oración. ¿Qué es lo que está abordando Santiago en esta parte de la sección? Oración. ¿Qué estaba abordando anteriormente? Paciencia. ¿Qué empezó a abordar primero? Fe. ¿Y qué abordó? Sabiduría. ¿Por qué tenemos que ir a los ancianos de la iglesia? ¿Qué tienen de mal los ancianos de la iglesia que nosotros, como para abordar a los ancianos de la iglesia cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, cuando necesitamos oración, para que nos embarrujen de aceite? ¿Es el aceite el que me va a salvar? Es una enseñanza acerca de la unción del aceite, lo que Santiago está dando aquí. Es una enseñanza acerca de la oración paciente, con la fe puesta en el que debe ser. Pero para yo poder entender eso, necesito ser enseñado para poder recibir ¿qué? Sabiduría. ¿Y quiénes son los que tienen sabiduría en una iglesia? Los ancianos. Usted sabe que anciano no es por tener muchos años, es por ser maduro en la fe. Esas personas maduras en la fe, que saben cómo acercarse a Dios, es a las que yo tengo que recurrir para decirle, enséñeme a orar. Necesito aprender a orar. Y esas personas maduras en la fe me van a decir a mí cómo acercarme a Dios. Pero si esas personas maduras en la fe no conocen cómo acercarse a Dios, ¿qué voy a aprender yo? Por eso es que el verso que estamos estudiando en el número 15 dice así: y la oración de fe, ¿qué? Salvará al enfermo o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Hermanos, aquí lo que no está diciendo el texto es que nosotros oramos y porque oremos le van a ser quitados los pecados a una persona. Lo que el Señor está diciéndonos aquí a través de Santiago es que hay enfermedades que son consecuencias de pecado y hay enfermedades que no son consecuencia de pecado. ¿Cómo yo puedo saber cuando yo estoy recibiendo
una queja, una aflicción por mi pecado? ¿Cómo lo conozco yo? ¿Cómo yo puedo llegar y ponerle las manos a una persona y decir, voy a orar para que esto se le quite, para que esto se le vaya, cuando esa persona probablemente está recibiendo de parte de Dios un trato para que esa persona llegue delante de Él con un corazón contrito y humillado? ¿Quién puede saber eso? ¿Quién puede conocer eso? Solo hay alguien que puede conocerlo, solo uno. No hay nadie más, ni usted, ni yo, ni nadie más. Solo hay uno. Y se llama el Espíritu Santo, que nos puede conducir a toda verdad. Solo el Espíritu Santo me puede decir a mí si yo estoy teniendo un trato en mi vida por asunto de pecado, o solo el Espíritu Santo me puede decir a mí si yo no estoy recibiendo eso por pecado, sino que Dios me está formando. Sea que sea así o sea que sea aquí, hay dos soluciones. Una es arrepentimiento. Yo debo de arrepentirme y debo acercarme al Señor con una oración de arrepentimiento. Y si es una oración de trato, entonces yo lo que debo de hacer es aprender lo que Dios quiere enseñarme ahí. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis ¿qué? Y la oración eficaz del justo puede mucho. Pero antes de cerrar con los otros dos versos y ponernos a orar, analicemos esto. ¿Por qué nos llama a nosotros a confesarnos los pecados unos a otros? Tenemos que devolvernos al capítulo 3 de la lengua y tenemos que devolvernos a la forma que nos tratamos. ¿Cuál es el impedimento que hay para que yo pueda tener una buena relación con Dios? Yo mismo. Cómo me conduzco en mi intimidad, cómo hablo de mis hermanos en la intimidad, cómo trato a la iglesia en la intimidad. Saulo va rumbo a Damasco y aparece el Señor Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le contesta Saulo? ¿Conocen el texto? ¿Quién eres, Señor? Ni sabía quién era, no lo conocía, pero el Señor decidió intervenir en ese hombre y le dijo que lo perseguía. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque estaba persiguiendo a su iglesia, y perseguir a su iglesia implicaba perseguirlo a él. Mis hermanos, cuando nosotros actuamos contra nosotros mismos, actuamos contra Cristo mismo. Y cuando nosotros actuamos contra Cristo mismo y llegamos delante de Cristo a querer pedir el favor de Él, podría ser sí, podría ser no, podría ser todavía no, pero eso solamente está en su soberanía. Dios es misericordia, dice. Dios es compasivo. Pero antes de hacernos a nosotros una respuesta favorable, nosotros debemos de entender cómo funciona Dios en todo su carácter. Y una de las cosas que Dios nos enseña a nosotros a través de Juan es que seamos uno. Hermanos, nosotros podemos venir a orar aquí, pero si tenemos problemas los unos con los otros antes de orar, tenemos que resolverlos. Nosotros podemos venir y pedir con mucha fe, pero si nosotros no resolvemos nuestra situación personal antes de acercarnos a Dios, nosotros no vamos a recibir el favor de Dios. Así es como lo dice el Señor. Yo no lo estoy inventando, lo dice el Señor. Cuando Él dice que la oración del justo puede mucho, para ser justo hay que ser justificado. Y cuando usted es justificado, la fe debe producir ¿qué? Obras buenas. Y una de las obras buenas es tratarnos como hermanos. ¿Y cómo hago? Si es que tengo una lengua que la tengo que poner aquí y machucármela todos los días, pues machuquémosla todos los días. Si mañana o hoy en la mañana usted habló 20 veces de un hermano, mañana tal vez 15. Mañana, al día siguiente tal vez 13. Al otro día tal vez 10, pero que haya un proceso de cambio. No al contrario. No que hoy hice 10 cosas malas y mañana hago 20 y pasado mañana 40. No es cuántas veces me caigo, sino cuántas veces me levanto. No significa que vamos a ir delante de Dios y vamos a ser intachables. Eso solo uno, solo Jesús. Pero debemos de esforzarnos en hacerlo. ¿Cómo cuesta eso, mi hermano? ¿Cómo cuesta? La verdad es que qué difícil. Lo que me está diciendo usted es imposible. Usted sabe que Santiago sabía que íbamos a decir eso. Es posible que nosotros dejemos de usar la lengua sin esa, así tan apresurados para hablar de otras personas. Es posible. ¿Alguien me puede decir? Es posible que no volvamos a murmurar. Es posible. ¿Quién levanta la mano y me dice sí es posible? No en este lado, ¿usted sabía? Allá sí.
cuando estemos ahí, pero en este lado tenemos que esforzarnos. Es posible que no volvamos a pecar más hasta que venga el Señor, que seamos intachables. Es posible. Alguien me puede decir, sí, es posible. No, ¿verdad? Pero debemos que esforzarnos como diligentemente, abordando el texto de la forma correcta. Como ustedes, imaginémonos que Santiago vino aquí, don José se sentó allá se sentó. Y Santiago le dice, como ustedes piensan que no es posible, como ustedes piensan que ustedes ya están desanimados, como ustedes creen que Dios les va a dar a ustedes algo que no pueden hacer, yo quiero cerrar esta carta de una forma en la cual ustedes se acerquen de una forma confiada, entendiendo que no son ustedes, que no es su declaración, que no son los que ustedes aprendieron, que es Dios, confiar en Dios y en lo que Dios va a hacer, para que no se queden con eso así. Y como el pastor va a pasar a que oremos todos, yo no los quiero dejar así, dice Santiago. Leamos lo que dice Santiago en el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Quién era Elías? Un profeta tan renombrado, con tanta fe, con tanta confianza en Dios, que no vio muerte. Fue arrebatado a los cielos. Fue salvado de pasar la muerte porque Dios así lo quiso. Elías es reconocido como uno de los profetas, si no el profeta más grande de todos los tiempos, por judíos y cristianos. ¿Sabía usted eso? Pero este hombre estaba sujeto ¿a qué? A las mismas pasiones. Yo me imagino a Elías diciendo, ay, ese Eliseo ya me tiene aburridito a mí. Qué barbaridad. Ush, ahí viene Eliseo otra vez pidiéndome la unción doble. Qué Eliseíto más majadero. Puede ser que no, puede ser que sí, pero él igual caía igual que usted y yo, en errores. Tenía las mismas pasiones, sentía lo mismo. ¿Se enojaba Elías con los demás? Me imagino que sí. Me imagino que sí. ¿Sentía impotencia Elías en algunos momentos? Me imagino que sí. Ese hombre que es semejante a nosotros en las pasiones, dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, ¿cuánto? 3 años y 6 meses. ¿Se equivoca usted, mis hermanos? ¿Se equivoca usted, mi hermana? ¿Falla usted todos los días? Elías igual que usted y que yo, y probablemente todos los días. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra, ¿qué hizo? Produjo frutos. Hermanos, dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y quiero añadir, si está orando equivocadamente, si está orando por sus propios deleites, si está interpretando el texto incorrectamente, si anda declarando por todo lado algo que no va a pasar, si se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, alguno le explica cómo Dios quiere que se ore, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero cerrar diciéndoles que muerte para el término hebreo no es dejar de respirar. Muerte es volvernos inutilizables. Muerte es estar sucios y no poder ser usados para el propósito que Dios nos envió. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito de vida para Dios. Todos. No hay ninguno que no lo tenga. Dios nos trajo aquí con un propósito. A todos, a los niños, a los grandes, a todos. No hay nadie que se salga de ese propósito. Pero lo que marca la diferencia entre los que le oran a Dios fervientemente, buscando la voluntad de Dios, pidiendo sabiduría y pidiéndole a Dios que pidamos por su gloria y no para nuestro deleite, lo que marca la diferencia está en lo que el pastor dijo hace un rato. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué es amar a Dios? Me voy a acercar a Él porque lo amo, no por lo que me prometió, no porque me va a castigar, no porque quiero que me sane o no me sane, no porque quiero que me saque de situaciones económicas o no. Me voy a acercar a Dios porque lo amo. Y sabemos que esas personas, dice, los que aman a Dios, dice, todas las cosas, la enfermedad, la escasez, la abundancia, la salud,
hasta la murmuración, hasta las mentiras, hasta los pleitos entre nosotros. Todo nos ayuda para bien. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo todo nos va a ayudar para bien? Hasta lo malo, hasta lo malo. ¿Sabía que hasta Satanás se convierte en instrumento de Dios cuando Él quiere? Porque Él es soberano, porque Él decide sobre usted y sobre mí. Entonces, lo que Santiago nos está enseñando a nosotros en todo el texto es un principio bíblico que no tiene que ver con declaración, sino con algo que es del carácter de Dios. ¿Alguien sabe cuál es la idea central de esta carta ahora? La fe. No. Soberanía. Esa es la idea central de todo esto. Soberanía. Santiago nos está enseñando de un Dios soberano, que no importa cómo lo hagamos, si tenemos el corazón dispuesto para nuestro Dios, Él va a usar todas esas circunstancias, sea que nos peleemos, sea que seamos muy lenguones, sea que no tengamos mucha sabiduría, pero dice, hagan esto, ordenen esto para que su oración sea mucho mejor y se esfuercen en enseñarnos oración. Ahora volvemos aquí, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Quién me puede, en pocas palabras, explicar esa línea de ese verso ahora? ¿Cuándo la oración de fe va a sanar al enfermo? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuándo yo oro con fe y el enfermo se va a sanar? Cuando Dios lo quiera. ¿Y si Dios no lo quiere? No pasa nada, sigue siendo Dios. ¿Debo de seguir orando cómo? Con fe, fervientemente. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Señor venga. O me lleva y se acabó de orar, o me muero, pero sigo orando. Porque el final de mi oración debe ser hasta que Él venga. Y después de eso, ¿qué hago después de eso con esa oración? Ya no habrá ya más llanto ni más dolor. Ya no necesitaremos de luz, ya no necesitaremos de nada, porque Él mismo estará con nosotros y nos suplirá todo lo que necesitamos. Por eso ese es el límite. Mientras tanto, oremos. ¿Cómo? Fervientemente, pidiendo ¿por qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Pastor, muchas gracias. Oramos, hermanos. Hemos venido a orar.